Lo que no conté en mi novela era lo único que podía destruirme. La novela se llamaba La Casa de las Voces. Una historia sobre una familia rota, secretos enterrados, y una madre que fingía no saber nada mientras lo sabía todo. Cuando salió, la crítica la llamó una obra maestra del trauma. Dijeron que era valiente, brutal, necesaria. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que no era ficción. Cada personaje tenía nombre y apellido. Cada escena estaba basada en algo real. Cada diálogo era una réplica de conversaciones que había grabado en secreto durante años. Sí, lo dije, grabado. Porque desde que tengo memoria, mi casa fue un teatro de apariencias. Y yo, la hija silenciosa, me convertí en la espectadora obsesiva. Guardaba todo. Notas, audios, cartas. No por venganza. Al principio era por supervivencia. Luego, por necesidad narrativa. Mi madre era una mujer elegante, inteligente, admirada por todos. Pero en casa, era otra cosa. Fría. Controladora. Capaz de destruirte con una sola frase. Mi padre, ausente. Mis hermanos, cómplices por omisión. Yo, la rara. La que escribía. La que escuchaba detrás de puertas. La que sabía demasiado. Cuando la novela salió, no avisé a nadie. Ni a mi familia, ni a mis amigos cercanos. Pensé que sería una forma de liberarme. De contar lo que nunca pude decir en voz alta. Pero no imaginé que se volvería viral. Que la gente empezaría a buscar coincidencias. Que los nombres, aunque cambiados, serían reconocibles. Que mi madre leería cada página como si fuera una sentencia. La mañana después del lanzamiento, recibí un mensaje de ella. Solo decía, ¿esto es lo que piensas de mí? No respondí. 2 días después, se suicidó. No hubo carta. No hubo explicación. Solo un silencio que me aplastó el pecho. Y una llamada de mi hermano, gritando que la había matado. Que era una monstruo. Que había usado nuestras vidas como material de marketing. La prensa se enteró. El escándalo fue inmediato. La escritora que destruyó a su madre. Arte o crueldad. La novela que mató a una mujer. Me llamaban valiente y despiadada en la misma frase. Algunos me defendían. Otros querían que me retirara. Que pidiera perdón. Que me borrara. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la demanda. Mi tío, abogado de la familia, me acusó de difamación. Dijo que había violado la privacidad de todos. Que había usado grabaciones ilegales. Que había lucrado con el dolor ajeno. Me exigía retirar el libro, pedir disculpas públicas, y pagar una indemnización millonaria. Y ahí empezó la verdadera pesadilla. Porque yo tenía pruebas. Documentos. Audios. Cartas. Pero si los usaba, tendría que exponer aún más. Tendría que mostrar cosas que ni siquiera había incluido en la novela. Cosas que podrían destruir a personas que aún me importaban. Cosas que me destruirían a mí. Como la grabación de mi madre, llorando frente al espejo, diciendo, no sé quién soy sin el odio de mis hijos. O la carta que me escribió cuando tenía 15 años, diciéndome que mi nacimiento fue un error, pero que al menos había salido inteligente. O el audio de mi hermano confesando que sabía lo que papá hacía cuando viajaba, pero que prefería callar porque la verdad no paga la renta. Todo eso estaba guardado. Encriptado. Oculto. Y ahora, era mi única defensa. El periodista que me había entrevistado para el lanzamiento me llamó. Me dijo que tenía información. Que alguien de mi familia estaba filtrando datos a los medios. Que querían destruirme antes del juicio. Que no era solo una demanda. Era una campaña. Y entonces, apareció una cuenta anónima en redes. Publicaba fragmentos de mi novela junto a fotos reales de mi infancia. Comentarios crueles. Supuestas confesiones. Me acusaban de haber inventado abusos. De haber manipulado recuerdos.
de haber usado la muerte de mi madre como estrategia de marketing. Empecé a recibir amenazas. Mensajes que decían que merecía lo que le pasó a ella. Que yo era peor que los secretos que había revelado. Que el éxito no me salvaría. Y en medio de todo eso, apareció alguien que no esperaba. Mi editor. Me citó en su oficina. Me dijo que la editorial estaba considerando retirar el libro. Que la presión era demasiado alta. Que los patrocinadores estaban nerviosos. Que necesitaban que yo hiciera una declaración pública. Algo que suavizara el impacto. Le pregunté si creía que había hecho mal. Me miró y dijo, no sé si hiciste mal. Pero hiciste algo irreversible. Salí de ahí con una mezcla de furia y vacío. Porque por primera vez, entendí que mi historia ya no me pertenecía. Que la gente la estaba usando como espejo, como arma, como excusa. Y que yo, era solo el cuerpo que la sostenía. Esa noche, abrí el archivo con las grabaciones que nunca publiqué. Y escuché una que había olvidado. Mi madre, hablando con mi tío. Decía, si ella publica eso, no solo me destruye a mí. Nos destruye a todos. Porque lo que callamos no es solo vergüenza. Es crimen. Me quedé helada. Porque eso no estaba en la novela. Y si era cierto, entonces había algo más. Algo que aún no había descubierto. Algo que podía cambiarlo todo. Y ahí empezó la segunda parte de esta historia. La que no escribí. La que viví. Después de escuchar esa grabación, no pude dormir. Me quedé sentada frente a la computadora, repasando cada archivo, cada nota, cada fragmento que había descartado por miedo o por respeto. Pero ahora el respeto estaba muerto. Y el miedo se había convertido en rabia. La voz de mi madre diciendo es crimen no era una metáfora. No era una exageración. Era una advertencia. Y si había algo que ella temía más que la humillación pública, era que se supiera lo que realmente pasó en esa casa. Así que empecé a buscar. Volví a los diarios que escribía de adolescente. A las cartas que intercepté. A los correos que logré recuperar cuando hackeé la cuenta de mi padre, años atrás. Sí, lo hice. Y no me arrepiento. Porque lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Mi padre tenía una segunda familia. No una amante. Una esposa. Hijos. Una vida paralela en otro país. Y mi madre lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Pero en lugar de enfrentarlo, lo usó. Lo chantajeó. Lo obligó a financiar sus proyectos, a mantener las apariencias, a dejarle todo en su testamento. A cambio, ella guardaba silencio. Y no solo eso. Descubrí que mi tío, el mismo que me demandaba, había sido parte de una red de lavado de dinero usando la fundación benéfica que mi madre dirigía. Una fundación que, irónicamente, ayudaba a mujeres víctimas de abuso. Todo era fachada. Todo era mentira. Y yo, había estado escribiendo sobre traumas personales mientras ignoraba que el verdadero monstruo estaba detrás del telón. Me sentí traicionada. Por todos. Por mí misma. Porque en mi afán de contar mi historia, había dejado fuera lo más importante. Lo que realmente podía destruirlos. Lo que realmente podía salvarme. Pero si lo revelaba, no habría vuelta atrás. Así que hice lo que hago mejor, escribí. No una novela. Un manifiesto. Una crónica íntima, sin ficción, sin adornos. Con nombres reales. Fechas. Pruebas. Grabaciones. Documentos. Todo. Lo llamé La Verdad Irreversible. Y lo envié a 3 periodistas. Uno de ellos me respondió de inmediato. Me dijo que era explosivo. Que si lo publicaban, habría consecuencias legales, políticas, familiares. Que debía estar segura. Le dije que ya no tenía nada que perder. Y entonces, la segunda bomba estalló. Mi hermano me llamó. No para insultarme. Para confesar.
Me dijo que había leído el manifiesto. Que sabía que era cierto. Que él también había sido parte del silencio. Que había firmado documentos falsos. Que había encubierto cosas. Que tenía miedo. Pero que ya no podía más. Me pidió perdón. Y me dijo algo que me rompió por dentro. Ella no se suicidó por la novela. Se suicidó porque sabía que tú ibas a encontrarlo todo. Me quedé en silencio. Porque eso lo cambiaba todo. Mi madre no era solo víctima de mi exposición. Era víctima de su propia red. De sus propias decisiones. De su propio miedo. Y entonces entendí que mi historia no era solo sobre traición. Era sobre legado. Sobre cómo el dolor se hereda. Sobre cómo el silencio se convierte en veneno. El periodista publicó el manifiesto. La reacción fue inmediata. La fundación fue investigada. Mi tío fue citado por la fiscalía. Mi padre desapareció. Y yo, fui llamada a declarar. No como acusada. Como testigo. Pero eso no me salvó del odio. La familia me cortó. Los medios me volvieron a crucificar. Algunos decían que era una heroína. Otros, que era una oportunista. Que había usado la muerte de mi madre como trampolín. Que había destruido una dinastía por fama. Que mi éxito era a costa del dolor ajeno. Y tal vez tenían razón. Porque el libro seguía vendiendo. Las entrevistas seguían llegando. Las editoriales me ofrecían contratos millonarios. Y yo, me sentía vacía. Como si todo lo que había logrado no tuviera peso. Como si el éxito fuera una forma más sofisticada de castigo. Empecé a tener pesadillas. Con mi madre. Con mi infancia. Con mi propia voz repitiendo frases que había escrito sin saber cuánto dolían. Me aislé. Dejé de responder mensajes. Dejé de salir. Dejé de escribir. Hasta que recibí una carta. Sin remitente. Solo decía, no eres la única que sabe la verdad. Dentro había una foto. De una mujer. Parecida a mí. Con una nota, ella también es hija de él. Me temblaron las manos. Porque si era cierto, entonces mi padre había hecho más que tener una doble vida. Había creado una red de mentiras que cruzaba generaciones. Y yo, era solo una pieza más. La llamé. Nos reunimos. Y fue como mirarme en un espejo roto. Ella sabía todo. Había vivido algo similar. Había leído mi novela. Había leído el manifiesto. Y me dijo algo que me marcó. Tú lo contaste. Yo lo viví. Pero ninguna de las dos está libre. Me contó que había sido criada en otro país. Que había sido vigilada. Que había sido manipulada. Que había intentado escapar. Pero que siempre la encontraban. Y que ahora, al ver que yo había expuesto todo, pensó que era el momento de hablar. Me dio documentos. Pruebas. Correspondencia entre mi padre y otras mujeres. Registros de transferencias. Y una carta. De él. Decía, la verdad no se esconde. Se diseña. Y ahí entendí que todo lo que había vivido, todo lo que había escrito, todo lo que había revelado, era parte de algo más grande. Una conspiración familiar. Una red de secretos. Una historia que aún no había terminado. Y que la tercera parte, sería la más peligrosa. Porque ya no se trataba de contar. Se trataba de sobrevivir. Cuando terminé de leer la carta de mi padre, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La verdad no se esconde. Se diseña. Esa frase me persiguió durante días. Porque no era solo una confesión. Era una declaración de poder. De control. De arrogancia. Y lo peor, de intención. Mi media hermana, la mujer que había aparecido como un eco de mí misma, me dijo que no era la única. Que había otras. Que mi padre había creado un patrón. Mujeres inteligentes,
sensibles, con talento narrativo. Todas con madres vulnerables, manipulables. Todas criadas en entornos de silencio y perfección. Todas con una historia que parecía escrita por alguien más. Era un experimento. No científico. No formal. Un experimento emocional. Una forma de moldear identidades a través del trauma. Y yo había sido la más ruidosa. La que rompió el guión. La que convirtió el dolor en literatura. La que expuso el diseño. Pero eso tenía consecuencias. Porque al hacerlo, había activado algo que no entendía del todo. Mi hermana me mostró correos entre mi padre y un grupo de hombres con poder. Empresarios. Políticos. Editores. Todos involucrados en una red de manipulación narrativa. Usaban historias personales para moldear opinión pública. Para crear mártires, villanos, héroes. Todo era parte de una estrategia. Y mi novela había sido útil. Había generado debate. Había polarizado. Había vendido. Y ahora, querían que escribiera otra. Me contactaron. Primero con elogios. Luego con ofertas. Luego con amenazas. Me dijeron que tenía talento. Que podía convertir mi historia en una saga. Que podían protegerme. Pero que debía seguir el guión. Que debía suavizar los nombres. Que debía redimir a mi madre. Que debía convertir a mi padre en un hombre complejo, no cruel. Que debía hacer que el lector dudara. Que debía sembrar ambigüedad. Me negué. Y ahí empezó el verdadero castigo. Mi cuenta bancaria fue congelada por irregularidades fiscales. Mi contrato editorial fue suspendido por revisión ética. Mi nombre empezó a desaparecer de los medios. Las entrevistas fueron canceladas. Las reseñas borradas. Los lectores confundidos. Y yo, sola. Mi hermana me dijo que era parte del protocolo. Que cuando una pieza se revela, se elimina. Que debía irme. Que debía desaparecer. Pero yo no podía. Porque si me iba, ellos ganaban. Así que decidí hacer lo impensable. Publicar todo. No como novela. Como expediente. Un archivo abierto. Con pruebas. Con nombres. Con grabaciones. Con documentos. Lo llamé diseño de una hija. Y lo subí a una plataforma independiente. Sin editorial. Sin corrección. Sin censura. La reacción fue brutal. La prensa lo ignoró. Las redes lo bloquearon. Pero la gente lo compartió. Lo descargó. Lo leyó. Y empezaron a aparecer más voces. Otras mujeres. Otras hijas. Otras historias. Todas con patrones similares. Todas con padres ausentes y madres rotas. Todas con talento narrativo. Todas con cicatrices que parecían escritas por el mismo autor. Y entonces, el sistema colapsó. La red fue investigada. Algunos miembros fueron arrestados. Otros huyeron. Mi padre fue encontrado en otro país. Con otra familia. Con otra hija. Y cuando lo entrevistaron, dijo: yo no hice nada. Ellas escribieron lo que quisieron. Y tal vez tenía razón. Porque al final, la historia fue nuestra. Pero él diseñó el escenario. La fiscalía me pidió declarar. Lo hice. Con todo. Sin miedo. Sin filtro. Y cuando terminé, el fiscal me dijo: esto no es solo una denuncia. Es una revolución narrativa. Pero no hubo justicia total. Mi padre no fue condenado. La red se fragmentó, pero no desapareció. Y yo, quedé marcada. Algunos me llaman valiente. Otros, traidora. Algunos dicen que salvé vidas. Otros, que destruí legados. Pero yo sé la verdad. No escribí para vengarme. Escribí para sobrevivir. Y en ese proceso,
descubrí que la historia más peligrosa no es la que se cuenta. Es la que se calla. Hoy vivo lejos. Sin redes. Sin entrevistas. Sin contratos. A veces escribo. A veces no. A veces sueño con mi madre. A veces la odio. A veces la entiendo. Pero nunca la perdono. Porque ella eligió el silencio. Y yo, elegí el ruido. No soy una heroína. No soy una víctima. Soy una escritora. Y mi legado es irreversible.